Hola y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Energy Math. En el día de hoy veremos corriente eléctrica. Como podemos observar en el dibujo, la corriente eléctrica presenta un sentido de más a menos, el cual se conoce como el sentido convencional. Entonces anotaremos acá, sentido convencional. El sentido convencional es con el que se trabajarán todos los circuitos de corriente alterna y continua en cuanto a los dibujos, pero en la realidad el que se mueve es el electrón. Entonces en este conductor mostramos que el electrón se está moviendo de menos a más. Entonces daremos la definición de qué es corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la velocidad con que cambia la carga respecto al tiempo. Entonces lo escribiremos como que la corriente es igual al de Q con respecto al tiempo. Es como la carga varía respecto al tiempo. La corriente, 1 ampere, que se denota con las unidades de amperio, 1 ampere es igual a 1 coulomb sobre 1 segundo. Ahora, la carga transferida en el tiempo t sub 0 se obtiene integrando ambos lados. Entonces, cuando deseemos hallar la carga a partir de la corriente, podemos realizar una simple integral de esta formulita. Entonces, realizamos la integral de esta fórmula para hallar la carga. Entonces, la carga se puede escribir como, integrando a ambos lados, la corriente es igual a la integral del dq y el diferencial de tiempo queda en la corriente. Integramos a ambos lados, quedaría que es la integral de la corriente en función del tiempo es igual a la carga. ¿Esto qué nos dice? Que podemos hallar la carga en cualquier instante de tiempo t. En este caso vamos a tomar un t sub 0 y un t. Se puede hallar la corriente. Teniendo la corriente podemos hallar la carga realizando una simple integral. Si la corriente no varía en el tiempo, si la corriente no varía en el tiempo, se conoce como corriente directa. La corriente directa se puede explicar con una gráfica sencilla que denotamos en los libros, que es el tiempo, y la corriente directa o corriente que no varía en el tiempo en circuitos de corriente continua se denota con una I mayúscula. Y la gráfica sería una recta de esta corriente que no está variando con respecto al tiempo. Ahora veremos la corriente alterna, que es la que varía con respecto al tiempo. Como dijimos, la corriente alterna se representa con la I minúscula que varía en función del tiempo. Y la corriente, vamos a borrar acá, y la corriente continua, esto es corriente alterna, CA, y la corriente continua, como dijimos, se denota con la letra mayúscula, y es CD. Ahora, ya miramos la gráfica de la corriente directa, ahora miraremos la gráfica de la corriente alterna. Un ejemplo de la gráfica de la corriente alterna es la gráfica de la corriente alterna sinusoidal. Entonces, vamos a realizar acá nuestro eje. En el eje de las abscisas siempre va el tiempo. Y aquí representamos la corriente, es corriente continua, se denota con la I minúscula. Y está variando con respecto de la función del tiempo, seno parte desde 0 y va variando la función c. Entonces vemos las diferencias. La corriente alterna varía en función del tiempo
y se puede encontrar en sus hogares, es la que llega a su casa, con la que se enciende su televisor, su nevera, su lavadora. Es la de dispositivos electrónicos que son corrientes simplemente continuas que no varían en el tiempo, se pueden encontrar en equipos electrónicos. Bueno, ahora les explicaremos el sentido convencional en un circuito de corriente continua. Bueno, para culminar vamos a terminar de explicar el sentido convencional de la corriente para un circuito de corriente continua. Entonces, tenemos un conductor de este tipo, que es el mismo conductor que vamos a simbolizar acá abajo. Entonces, si las manecillas van a favor, si la corriente va en las manecillas del reloj, en este sentido, una corriente, suponiendo que sea de cualquier magnitud la corriente, pongamos 5 amperios, se nota positiva. Si la corriente, en cambio, por el mismo conductor va en sentido contrario, la misma magnitud serían menos 5 amperios. Esto nos permite solucionar circuitos de corriente directa como estos, en los cuales se evidencia que la corriente para sentido convencional se trabajaría en este sentido. La magnitud de la corriente en este sentido sería positiva. Un ejemplo, nuestra corriente sería igual a los mismos 5 amperios que estamos hallando allá. 5 amperios. Si tomáramos la corriente en el sentido contrario, la corriente que estaríamos hallando serían los menos 5 amperios. Menos 5 amperios. Para culminar, daremos un ejemplo de cómo hallar la corriente a partir de la carga. Daremos el ejemplo, necesitaremos esta ecuación para dar el ejemplo. Entonces, la corriente, la velocidad con la que cambia la carga en función del tiempo. Entonces, el ejemplo dice que la carga total que entra a una terminal está determinada por Q. Y este Q nos dicen que Q es igual a 5T seno de 4pi T. Y las unidades fundamentales está en milicoulombs. Esa es la carga que nos están dando. Y nos preguntan que calculemos la corriente en función del tiempo cuando el tiempo es igual a 0,5 segundos. 0,5 segundos. Y nos preguntan la corriente en este instante de tiempo t. Para ello necesitamos realizar la derivada. Entonces vamos a derivar la carga. Entonces la corriente va a ser igual a la derivada en función del tiempo de 5t seno de 4pi-t. Al derivar esto, obtendremos las unidades fundamentales de la corriente, serían miliamperios. Realizamos la derivada. Como podemos observar, es la derivada de un producto, y la derivada de un producto es igual a la derivada del primero, de 5t, sería 5, por el segundo argumento sin derivar, 5 seno de 4pi-t, más el primer argumento sin derivar por la derivada del segundo argumento. La derivada de seno es coseno de 4pi-t, y por la regla de la cadena sabemos que falta la derivada interna del seno, que la derivada interna sería la derivada de 4pi-t, sería 4pi, y multiplicamos todo esto por 4pi. Obtenemos que la derivada nos queda 5 seno de 4pi-t más, realizamos esta multiplicación, 5 por 4, 20,
pi t coseno de 4 pi t. Escribiremos el argumento acá abajo, 4 pi t. Como vimos, la respuesta de la corriente nos dio que la derivada era 5 seno de 4 pi t más 20 pi t coseno de 4 pi t. Unidades fundamentales de la corriente, trabajamos milicoulomb, quedan miliamperios. Para culminar nos preguntan en el instante de 0,5 segundos. Reemplazamos 0,5 segundos en el tiempo. Entonces nos quedaría que la corriente es igual a... Entonces reemplazamos en nuestra derivada de la corriente, reemplazamos en el instante t igual a 0,5. Nos quedaría de esta manera. Ya por último, necesitamos hacer los cálculos en una calculadora. Recomiendo una Texas, si la tienen en su casa. Si no, cómprenla, si estudian ingeniería la van a necesitar. Y escribimos toda la ecuación. Entonces tenemos 5 seno de el argumento, que es 4 pi, y todo eso por 0,5, y esto va más 20 pi. Reemplazamos acá, qué pena, faltó el t acá es 0,5, 0,5, continuamos, pi igual a 0,5, todo eso por la trigonométrica coseno del argumento, que es 4 pi por 0,5. Por último, damos enter y nos da la respuesta en miliamperios. Son 31,77 miliamperios. Escribimos por último la respuesta al ejercicio. 31,77 miliamperios. Esta sería la corriente que pasa en el instante t igual a 0,5 segundos. Ya por último dejaremos un ejercicio al final del video para que lo resuelvan en casa. No olvides suscribirte y si te ha gustado el video, darle like. Hasta la próxima.